¡Wow! Esta historia de verdad que me dejó sin palabras. Una chica en Argentina que ganaba el equivalente a unos 300 euros al mes, de día era policía y de noche tenía que trabajar en una peluquería. Y cómo, por un simple encuentro casual, su vida dio un giro de 180 grados. El chico español, para demostrar su amor, voló hasta Argentina y con sinceridad y acciones le demostró que iba en serio, logrando finalmente traerla a España para empezar una nueva vida. ¿Y te atreves a creer que, un año después, cuando sus padres vinieron a España a visitarla, rompieron a llorar en el aeropuerto? ¿Qué fue lo que los emocionó tanto? ¿Qué cambio tan drástico vivió ella en España? Hola a todos, soy vuestro amigo Damín. Hoy quiero compartir una historia real, tan conmovedora que te hará llorar. La protagonista se llama Luisa. Ella era una mujer policía en Argentina, con un sueldo miserable que apenas le alcanzaba. Para cuidar de su madre enferma y pagar las deudas de la familia, de día patrullaba las calles y de noche trabajaba hasta la madrugada en una peluquería. Su vida era como un estanque de agua estancada, sin un solo rayo de luz. Cada día arrastraba un cuerpo agotado, dando vueltas en la desesperación. Pero a veces el destino es así de caprichoso. En una noche de viernes cualquiera, un hombre de España irrumpió en su mundo. En solo 4 meses de conocerse, reescribió por completo la trayectoria de su vida. Este español se llama Javier, un ingeniero común y corriente en una empresa tecnológica. Gracias a que su empresa le dio un mes de vacaciones pagadas, decidió viajar a Sudamérica. 2 personas de extremos opuestos del planeta se encontraron en las calles de Buenos Aires, dando inicio a una historia de amor que cruzaría miles de kilómetros. Luisa, a pesar de la fuerte oposición de su familia, decidió dejarlo todo en Argentina y seguir a Javier a España. Dejó su hogar, el lugar donde creció, y renunció a ese trabajo policial, duro pero estable. En el momento en que el avión despegó, mientras veía Buenos Aires hacerse cada vez más pequeño por la ventanilla, su corazón latía con una mezcla de emoción y miedo. No tenía ni idea de cómo sería su futuro, pero sabía que, por su felicidad, tenía que apostarlo todo. El primer año en España, Luisa se enfrentó a innumerables desafíos. La barrera del idioma, la nostalgia, la soledad. Cada día era una prueba enorme. Pero apretó los dientes y resistió, porque descubrió que España era un mundo completamente diferente a Argentina. Aquí, las noches eran increíblemente seguras, una mujer podía caminar sola por la calle sin miedo a que le robaran. El sistema de salud era excelente, nadie tenía que ver a sus familiares sufrir por no poder pagar los gastos médicos. Los salarios eran estables y se cobraban puntualmente cada mes, sin retrasos inexplicables. Estas cosas, que para un español son completamente normales, para Luisa eran la vida con la que siempre había soñado. Un año después, los padres de Luisa vinieron a España a visitarla. En el aeropuerto de Madrid-Barajas, lo que vieron ya no era a aquella hija con la mirada perdida y el cuerpo agotado, sino a una mujer segura de sí misma, radiante de felicidad. Los padres caminaron por las calles de Madrid y vieron a chicas volviendo solas a casa a las 11 de la noche, vieron tiendas de conveniencia abiertas 24 horas con empleados que no temían ser atracados, vieron cómo en los hospitales las citas y consultas funcionaban con un orden impecable y a precios razonables. Finalmente entendieron lo acertada que había sido la decisión de su hija. En el aeropuerto, al despedirse, la madre de Luisa la abrazó con fuerza, llorando desconsoladamente. Le dijo entre sollozos: «Lo que más me enorgullece en esta vida es que tuvieras el coraje de dejar ese infierno y venir aquí a encontrar tu propia felicidad». Esta historia no es solo un romance transcontinental, es una historia sobre valentía, elección y esperanza. Nos dice que a veces en la vida hay que arriesgarse, atreverse a salir de la zona de confort para poder ver un cielo más amplio. Ahora, escuchemos la historia completa de Luisa desde el principio. Me llamo Luisa. Tengo 30 años y ahora vivo en Madrid. Pero si retrocediéramos en el tiempo 7 años, nunca te imaginarías mi vida actual. En aquel entonces, yo era una simple agente de policía en Buenos Aires, viviendo una vida amarga y sin futuro. Crecí en Buenos Aires. Es una ciudad que, en la superficie, parece hermosa, con sus casas de colores vivos y bailarines de tango en las calles que los turistas no paran de fotografiar. Pero para los que realmente vivimos allí, la realidad es brutal. Mi familia no tenía mucho dinero. Mi padre tenía una pequeña tienda de ultramarinos y mi madre era ama de casa. La economía de Argentina siempre ha sido increíblemente inestable, con una inflación tan descontrolada que es difícil de imaginar.
Hoy un kilo de pan podía costar 100 pesos, y mañana 150. Lo primero que hacía la gente al cobrar su sueldo era correr a comprar cosas, porque el dinero perdía valor por momentos. Recuerdo que de niña, a menudo iba al mercado con un fajo de billetes y volvía con una cesta de la compra tristemente vacía. Esa sensación de impotencia se grabó en mi corazón desde pequeña. Cuando terminé el instituto, mi madre cayó gravemente enferma. Una diabetes severa con complicaciones que requirió hospitalización. El sistema de salud en Argentina es terrible, no como en España donde existe la sanidad pública. Todos los gastos corrían por nuestra cuenta. Un mes de hospitalización de mi madre costó una suma astronómica. La pequeña tienda de mi padre no podía cubrirlo. Tuvimos que pedir dinero a familiares e incluso a prestamistas. Durante ese tiempo, una nube negra se cernió sobre nuestra familia. La desesperación estaba en el rostro de todos. Yo solo tenía 19 años, y ver a mi madre preocupada por el dinero hasta el punto de no poder dormir, me hizo jurar que cambiaría nuestra situación. Decidí presentarme a las oposiciones para policía. En Argentina, ser policía es ser funcionario, lo que al menos garantiza un sueldo fijo. Pasé 3 años estudiando como una loca, hasta altas horas de la noche. Finalmente, a los 22 años, aprobé. Nunca olvidaré el día que vi mi nombre en la lista de admitidos. Las lágrimas cayeron solas. Mi padre me dio una palmada en el hombro y dijo: Luisa, eres la luz de nuestra familia. En ese momento, sentí que todo el esfuerzo había valido la pena. Pero la realidad me dio una bofetada muy pronto. Cuando recibí mi primer sueldo, no podía creerlo. Después de impuestos, seguros y demás, lo que me quedaba en mano era el equivalente a unos 300 euros. 300 euros. En España, eso no alcanza ni para pagar el alquiler, y mucho menos para mantener a una familia y pagar deudas. Recuerdo estar sentada en un banco fuera de la comisaría después de un turno extra, con la nómina en la mano, llorando a lágrima viva. Pensé, 3 años de mi vida matándome a estudiar para esto. Mis compañeros estaban más o menos igual. Los sueldos eran bajísimos para todos, pero nadie se quejaba. En Argentina, eso ya se consideraba un trabajo estable. Muchos incluso me consideraban afortunada por ser funcionaria. Pero solo yo sabía que ese dinero no era suficiente. La medicación de mi madre no podía interrumpirse, las deudas de la casa había que pagarlas poco a poco, y el negocio de la tienda iba a trancas y barrancas. Todos los gastos de la familia recaían sobre mí. ¿Cómo iba a sobrevivir solo con eso? Así que decidí buscar un segundo trabajo. Después de mi turno, empecé a trabajar en una peluquería cerca de casa. Mi trabajo consistía en lavar y secar el pelo a las clientas, y a veces barrer y organizar las toallas. La dueña era muy buena persona y, al conocer mi situación, intentaba darme todos los turnos posibles. Mi rutina diaria se convirtió en esto: levantarme a las 6 de la mañana, fichar en la comisaría a las 7, salir a las 3 de la tarde y correr a coger el autobús para llegar a la peluquería. Aguantaba allí hasta las 10 de la noche. Cuando llegaba a casa, era casi medianoche. Comía cualquier cosa, me duchaba y me iba a dormir. A las 4 de la mañana, de nuevo en pie para otro turno. Llevé esta vida durante más de un año. Mis amigos me envidiaban, pensaban que ser policía era un trabajo estable y respetable, pero no sabían que cada noche tenía que arrastrar mi cuerpo exhausto a la peluquería, ni que a menudo pasaba hambre porque tenía que ahorrar cada céntimo para mi familia. Mi salud empezó a resentirse. Perdía el pelo a mechones, mi cara estaba pálida y tenía unas ojeras enormes. Al mirarme al espejo, a menudo sentía que la persona que veía era una extraña. Apenas tenía 23 años, pero parecía una mujer de 30 y tantos. Lo peor era que no veía ningún futuro. En la comisaría había una compañera veterana que llevaba 15 años de servicio y su sueldo apenas era superior al mío. Las oportunidades de ascenso eran prácticamente nulas. Un día me dijo: Luisa, no te hagas muchas ilusiones con este trabajo. Lo que ganas ahora es lo que ganarás dentro de 10 años. Este es nuestro destino. Al oír eso, mi corazón se heló. ¿Iba a pasarme la vida así? De día policía, de noche trabajando en otro sitio, día tras día, año tras año, hasta envejecer. Cada noche, en el autobús de vuelta a casa, miraba las calles oscuras por la ventana y me preguntaba: ¿mi vida solo puede ser esto? ¿Trabajo tan duro, lucho tanto por sobrevivir, por qué sigo sin ver una pizca de esperanza? Empecé a rezar en mi interior, esperando que algún día ocurriera un milagro que me sacara de esta vida miserable.
Pero nunca imaginé que el milagro realmente ocurriría, y que llegaría de una forma tan repentina y sorprendente. La noche que cambió mi vida fue un viernes completamente normal. Ese día estuve de pie toda la jornada en la comisaría, manteniendo el orden en una manifestación. Sentía las piernas como si no fueran mías. Al salir, corrí a la peluquería, y estuve ocupada hasta las 11 de la noche, casi sin sentarme. Cuando me fui, tenía los pies hinchados como hogazas de pan. Arrastraba los pies hacia la parada del autobús. Esa zona, por la noche, es muy peligrosa. Robos, violencia. Puede pasar cualquier cosa en cualquier momento. Aunque yo era policía, fuera de servicio era solo una mujer desarmada. Mientras pasaba por delante de un viejo local comercial, oí un chirrido metálico procedente de arriba. Levanté la vista y vi un letrero de hierro, completamente oxidado, que se balanceaba peligrosamente y parecía a punto de caer. Me asusté, pero estaba tan cansada que reaccioné con lentitud. Mis pies se quedaron pegados al suelo. Al segundo siguiente, alguien corrió desde un lado, me agarró del brazo y tiró de mí con fuerza. ¡Bang! Un ruido ensordecedor. El letrero se estrelló justo en el lugar donde yo había estado de pie. Si no hubiera sido por esa persona, probablemente estaría gravemente herida en el suelo. Todavía temblando, sentada en el suelo, con el corazón desbocado, vi a mi lado a un hombre de rasgos europeos. Llevaba gafas y una mochila grande, parecía un turista, estaba muy preocupado, preguntándome si estaba bien, y me ayudó a levantarme. Se presentó como Javier, un ingeniero de España que estaba viajando por Sudamérica. Le dije que me llamaba Luisa, que era policía en Buenos Aires, y que después del trabajo tenía que ir a la peluquería. Al oírlo, se quedó atónito. Me preguntó por qué necesitaba 2 trabajos. Con una sonrisa amarga, le expliqué que el sueldo de un policía en Argentina es bajísimo, el equivalente a unos 300 euros al mes, con lo que es imposible vivir, y menos aún pagar deudas y ayudar con los gastos médicos de la familia. Se quedó callado un momento y luego me dijo, debes de estar agotada. Tu vida debe de ser muy dura. No lo dijo con un tono de lástima, sino con un tono de quien entiende el esfuerzo que estaba haciendo. En ese instante, sentí que por fin alguien me veía de verdad. Cogimos el mismo autobús y nos sentamos en la parte de atrás, charlando. Me contó que, al cumplir 5 años en su empresa, le habían dado un mes de vacaciones pagadas y había decidido venir al otro lado del mundo a explorar. Dijo que el sistema laboral en España le permitía tomarse un respiro de verdad, sin estar constantemente agobiado por el trabajo. Al oírlo, me pareció increíble. En mi país, conseguir incluso unos pocos días libres seguidos es difícil. Me preguntó si me gustaba ser policía. Fui sincera. La verdad es que no. Solo necesito un ingreso estable, pero es tan bajo que tengo que tener otro trabajo y aún así no veo futuro. Al decir esto, se me enrojecieron los ojos. Mucha gente, al oír mi historia, solo dice ánimo o la vida es así. Pero Javier no dijo nada, simplemente escuchó en silencio, con una mirada llena de respeto. El autobús se acercaba a mi parada. Me preguntó si podía acompañarle a tomar un café, ya que era su primera vez en la ciudad y le gustaría charlar con alguien que la conociera. Iba a negarme, porque ya era medianoche, pero también sabía que necesitaba desesperadamente que alguien me escuchara. Así que asentí. Encontramos una cafetería que abría hasta tarde. Me invitó a un café y me preguntó sobre la vida en Buenos Aires, sobre mis gustos, mis miedos y mis esperanzas para el futuro. Hablamos hasta muy tarde. Me dijo que era muy fuerte, que no todo el mundo podría soportar lo que yo estaba soportando. Sus palabras fueron como una manta cálida que envolvió mi corazón, que llevaba tanto tiempo helado. Antes de despedirnos, insistió en acompañarme hasta un lugar seguro. Es tarde y peligroso para ti. Quiero acompañarte un tramo. Bajo la luz de una farola, por primera vez en mucho, mucho tiempo, me sentí segura. En los días siguientes, nos volvimos a ver. Su plan original era pasar un mes viajando por diferentes ciudades, ir a Chile, a Perú. Pero más tarde me confesó que había cancelado todo su itinerario porque quería quedarse en Buenos Aires conmigo. Me llevó a comer a restaurantes que yo normalmente no podía permitirme. Me llevó a librerías preciosas en las que nunca había entrado. Vi la novela de un escritor español que me moría por comprar, pero era demasiado cara para mí. Dije, no importa, la próxima vez. Al pagar, él la compró y la puso en mis manos, diciendo, esto es para ti. Así, cuando veas este libro, recordarás que hay otro lugar esperándote.
Esa noche, volví a casa abrazada al libro, casi llorando, porque no era solo un regalo, era una invitación. Empezamos a pasear por la ciudad, a sentarnos junto al río para ver el atardecer y las luces de la noche. Me preguntó si alguna vez había pensado en irme de Argentina. Le dije que lo pensaba todos los días. Quiero vivir en un lugar donde no tenga que preocuparme constantemente por el dinero. Quiero poder caminar por la noche sin miedo. Quiero que mi madre reciba un buen tratamiento médico sin que toda la familia se hunda en deudas. También le dije que eso era solo un sueño, porque no tengo dinero, ni puedo conseguir un visado para otro país. Para gente como yo, no hay una segunda oportunidad en la vida. Se quedó pensativo un buen rato y luego dijo algo que hizo que mi corazón se acelerara. ¿Y si realmente hubiera una manera de que empezaras de nuevo? En ese momento no me atreví a creerlo, ni siquiera a pensarlo, porque para mí la esperanza siempre había sido un lujo. El tiempo pasó volando y el mes llegó a su fin. Javier tenía que volver a España. Yo me sentía cada vez más ansiosa, sin saber en qué se convertiría nuestra relación. Unos días antes de su partida, me miró muy serio y me dijo que me amaba, que estaba seguro de sus sentimientos, que quería casarse conmigo y llevarme a España. Quería que dejara de tener 2 trabajos, que dejara de vivir una vida de puro agotamiento. Dijo que esperaba que yo pudiera tener un futuro que fuera verdaderamente mío. Me quedé de piedra. Sonaba como una película, pero la persona que tenía delante hablaba completamente en serio. Esa noche no dormí, preguntándome una y otra vez, ¿me atrevo? ¿De verdad me atrevo? ¿Dejarlo todo y volar a un lugar cuyo idioma no hablo? ¿Por amor? ¿Por esperanza? A la mañana siguiente, me levanté media hora antes de lo habitual. Me quedé un buen rato frente al armario. En realidad, no tenía mucha ropa decente, o era el uniforme o ropa de trabajo. Mi vida diaria se dividía en 2 identidades, de día policía, de noche chica de la peluquería. Aparte de eso, parecía no existir mi yo. Rebusqué durante mucho tiempo y finalmente elegí una camisa blanca relativamente limpia y unos vaqueros. Me arreglé el pelo de cualquier manera y me miré al espejo. La persona del espejo seguía pareciendo agotada, con ojeras profundas y un rostro algo pálido, pero al menos se veía un poco mejor que la noche anterior. Fui a la cocina. Mi madre estaba preparando café. Levantó la vista, me miró extrañada y dijo, «Luisa, ¿por qué vas tan arreglada hoy? ¿A dónde vas?» No quise darle muchas explicaciones, solo sonreí y dije, «He quedado con un amigo». Mi madre asintió sin hacer más preguntas. Mi padre ya se había ido a abrir la tienda. La casa estaba en silencio. Comí un par de bocados de pan con el café y salí. Habíamos quedado en la Plaza de Mayo, uno de los lugares más famosos de Buenos Aires y el favorito de los turistas. Llegué temprano, con el corazón latiéndome a 1000 por hora y las piernas temblándome un poco. Al poco rato, lo vi esperándome con 2 cafés calientes en la mano. Me dio uno, sonriendo con naturalidad, como alguien acostumbrado a cuidar de los demás. No dijo mucho, solo, pensé que quizás no habías desayunado, no quiero que pases el día con el estómago vacío. En ese momento, sentí un calor muy especial. En mi entorno, muchos hombres son del tipo estoy ocupado, estoy cansado, arréglatelas tú sola. Pocos se preocupan activamente por las necesidades de una mujer como si fuera lo más normal del mundo. Paseamos desde la Plaza de Mayo hasta el barrio de La Boca. Allí, las casas están pintadas de colores increíblemente vivos, azul, amarillo, rojo. En la calle, la gente bailaba tango mientras los turistas no paraban de hacer fotos, como si estuvieran en un rodaje. Javier no dejaba de hacer fotos con su cámara y me pedía que saliera en ellas, diciendo que quería tenerme en sus recuerdos. Al principio me sentía un poco cohibida, porque no estoy acostumbrada a ser el centro de atención, pero ese día, por primera vez, no me negué. En la pequeña calle de Caminito, me preguntó en voz baja, ¿de verdad vive gente aquí? Parece precioso. Le expliqué que sí, pero que la realidad no era tan alegre como la fachada. Muchas casas están pintadas así para los turistas, pero la gente que vive dentro a menudo lo pasa muy mal. Los colores son brillantes, pero la vida no siempre lo es. Cuando terminé de hablar, se quedó pensativo un momento y, mirándome, dijo, estoy acostumbrado a no mirar solo la superficie, sino la realidad. Sonreí. Es porque he crecido aquí, no puedo ver solo la capa de pintura exterior. A mediodía dijo que quería probar un auténtico asado argentino. Lo llevé a un sitio que conocía bien, no un restaurante de lujo,
sino una parrilla de barrio a la que va la gente local, donde la carne es fresca y las porciones generosas. Pedimos un asado mixto, costillas, chorizo, diferentes cortes. Llegó a la mesa chisporroteante y brillante. Comió con un entusiasmo que le hacía brillar los ojos, diciendo que era la mejor carne que había probado en su vida. Me reí, sintiendo un pequeño orgullo. Esa comida fue la más relajada que había tenido en mucho tiempo. A la hora de pagar, dijo que invitaba a él. Le dije que no, que estábamos en mi ciudad y que, como guía, me tocaba a mí. Él respondió que no era justo y que no le gustaba deber favores. Los dos nos quedamos discutiendo en el mostrador hasta que al final decidimos pagar a medias. No se sintió avergonzado en absoluto, ni tuvo esa actitud de el hombre tiene que pagar. Al contrario, dijo muy seriamente que eso era respeto mutuo. Recuerdo esa frase con claridad, porque nunca antes me habían tratado así. Muchos hombres creen que por gastar dinero ya son los dueños de la situación y empiezan a darte órdenes. Pero él era diferente. Realmente me veía como una mujer independiente. Por la tarde, lo llevé a una librería antigua muy famosa, catalogada como una de las más bellas del mundo. Estaba llena de turistas haciendo fotos al techo, a las escaleras, al escenario de terciopelo rojo. De repente, se detuvo frente a una estantería y me llamó. Señalaba una novela de un escritor español. Sonreía como si hubiera encontrado un tesoro. Me quedé a su lado, mirando la portada del libro. Era preciosa, me encantó al instante. Siendo sincera, quise comprarla, pero el precio de un libro de importación equivalía a mi sueldo de un día. Pasé los dedos por la cubierta durante un buen rato y finalmente lo devolví a su estante, fingiendo que no pasaba nada. Él no preguntó nada, pero lo vio todo. Cuando nos íbamos, al llegar al mostrador, de repente puso el libro sobre él y lo pagó con su tarjeta. Me quedé de piedra e intenté detenerlo, diciéndole que de verdad no hacía falta. Pero él me lo entregó con un tono muy tranquilo, como si fuera lo más normal del mundo. Dijo, no es nada caro. Solo quiero que, en el futuro, cuando estés agotada, puedas abrirlo y recordar que la vida no es solo aguantar y aguantar. En ese momento, sentí un nudo en la garganta. Los chicos con los que había crecido, si querían conquistar a una chica, solían regalar flores, vino o decir palabras bonitas. Nadie te regalaba un libro diciéndote, mereces ser recordada. Al atardecer, nos sentamos junto al río. El cielo se tiñó de naranja y una brisa fresca empezó a soplar. Se quitó la chaqueta y la compartió conmigo, cubriéndome los hombros. No fue un gesto para presumir, sino una protección natural. Me preguntó si alguna vez había pensado en irme de Argentina. Le dije que lo pensaba todos los días. Fui muy directa, porque ya no tenía fuerzas para fingir ser fuerte. Le conté que soñaba con ir a un lugar donde no tuviera que temblar cada día por el dinero, donde pudiera caminar de noche sin mirar constantemente hacia atrás, donde mi madre pudiera recibir tratamiento sin arrastrar a toda la familia a la ruina, donde mi padre pudiera descansar en su vejez en lugar de seguir trabajando hasta el agotamiento. Después de decirlo, esbocé una sonrisa amarga. Pero eso es solo un sueño. Gente como yo no tiene una segunda oportunidad. Estamos atrapados aquí. Solo podemos intentar que la vida no sea demasiado miserable. Escuchó en silencio durante un largo rato. Me miró fijamente, con una determinación inquebrantable en sus ojos, como si ya estuviera tramando algo en su cabeza pero aún no lo hubiera dicho. Esa noche, insistió en acompañarme hasta cerca de casa. No quería que caminara sola de madrugada. Al llegar al portal, no se puso intenso ni romántico. Simplemente dijo, muy seriamente, que se lo había pasado genial y me preguntó si podíamos volver a quedar al día siguiente. Asentí. Claro, dije con una calma que no sentía. Por dentro. Tenía pánico, porque estaba empezando a tener expectativas, y las expectativas, para mí, siempre habían sido algo muy peligroso. Al llegar a mi habitación, apagué la luz y me tumbé en la cama, abrazando el libro que me había regalado. Estaba completamente despierta. Me decía a mí misma, no pienses demasiado. Esto es temporal, él volverá a su mundo y tú a tus turnos, como si nada hubiera pasado. Pero mi corazón no me hacía caso, no dejaba de reproducir sus gestos, su tono de voz, la forma en que me miraba. Las 3 semanas siguientes, nos vimos casi todos los días. Sí, casi todos los días. Él tenía todo un itinerario de viaje planeado por otras ciudades de Argentina, Chile, todo organizado. Pero un día,
Me dijo con toda la calma del mundo que lo había cancelado todo. Había decidido quedarse el mes entero en Buenos Aires. Me quedé helada. Le pregunté por qué. Porque quiero pasar todo mi tiempo contigo, respondió. En ese momento, el corazón me latía tan rápido que no pude articular palabra. Solo pude sonreír como una tonta y desviar la mirada, fingiendo mirar cualquier otra cosa. Durante ese tiempo, fuimos a restaurantes a los que yo nunca podría permitirme ir, paseamos por callejones que normalmente no recorrería, y vimos la ciudad de noche, algo que sola nunca me habría atrevido a hacer. Me contó que, en su país, es normal que una chica camine sola a medianoche, que la gente no vive con tanto miedo. Las tiendas de conveniencia están abiertas e iluminadas toda la noche, no por la inseguridad, sino porque la vida es así de cómoda. Ir al médico no es algo que evites por falta de dinero. Yo lo escuchaba atónita, porque para mí esa descripción no era la realidad, era más bien un cuento de hadas de otro mundo. Una noche, lo llevé a mi rincón favorito, un pequeño parque discreto junto al río. Por la noche no hay mucha gente, es muy tranquilo, solo se oye el sonido del agua y del viento. Yo solía ir allí cuando sentía que no podía más. Nos sentamos en el césped, mirando las estrellas. De repente, se giró y me preguntó, ¿cuál es tu sueño? Lo pensé durante mucho tiempo. No dije que quería ser rica, ni ser alguien importante. Le dije, quiero una vida muy normal. No quiero preocuparme todos los días por las deudas. No quiero preocuparme todos los días por si el dinero alcanza. Quiero que mi madre pueda recibir un tratamiento de verdad, no solo ir tirando. Espero que algún día mi padre pueda descansar de verdad, en lugar de dejarse la piel en la tienda hasta tan tarde. Después de decirlo, me sentí un poco avergonzada, porque me pareció que mis sueños sonaban muy pequeños, muy mundanos, insignificantes. Pero él me tomó la mano y dijo lentamente, tus deseos son preciosos. Y esos deseos deberían hacerse realidad. Me quedé en silencio, porque de repente me di cuenta de que había alguien que pensaba que yo merecía esas cosas. Y entonces, el tiempo pasó volando. El mes se acabó y el día de su regreso a España se acercaba. El pánico empezó a apoderarse de mí. Empecé a pensar en todos los problemas reales. Cuando él se vaya, ¿qué pasará? ¿Seguiremos en contacto? ¿Habré sido solo un recuerdo especial de su viaje? ¿Tendré que volver a mi vida anterior, a trabajar en 2 sitios hasta quedarme sin alma? Un día, estábamos sentados en una pequeña cafetería. De repente, me miró muy seriamente, con una expresión diferente a la habitual. Me dijo que tenía algo muy importante que decirme. Sentí un nudo en el estómago, pensé que iba a decirme, cuando me vaya, cuídate mucho. Pero no fue así. Me miró y, palabra por palabra, me dijo que me amaba de verdad. Que estaba seguro de que no era un impulso momentáneo. Que quería casarse conmigo, que esperaba que me fuera con él a España. No quería que siguiera llevando esa vida, de día con uniforme y de noche trabajando, una vida de puro agotamiento. Esperaba que yo pudiera empezar de nuevo en un lugar seguro y estable, aprender el idioma poco a poco, y encontrar un trabajo que de verdad quisiera hacer, en lugar de correr desesperadamente para sobrevivir. Dijo que me ayudaría y que también ayudaría a mi familia, que mis padres podrían venir a visitarme. Estaba dispuesto a compartir mi carga. Al oírlo, me quedé completamente paralizada. Porque en ese momento, supe que no eran palabras románticas vacías. Era un plan. Me estaba incluyendo de verdad en su futuro. Ese día, volví a casa caminando, con la mente en blanco y una sola pregunta dándome vueltas en la cabeza sin parar. ¿Me atrevo? ¿De verdad me atrevo a irme de aquí, a un lugar completamente desconocido, a tomar la primera decisión de mi vida por y para mi propio futuro? Finalmente, llegó el día en que Javier regresó a España. En el aeropuerto, al despedirlo, lloré desconsoladamente. Las lágrimas caían como perlas de un collar roto. Javier me abrazó, dándome suaves palmaditas en la espalda, y me dijo, no importa cuánto tiempo tenga que esperar, te esperaré. Entre sollozos, le pregunté, ¿de verdad me esperarás? Él asintió con firmeza, te lo prometo. Mis sentimientos no cambiarán. Al verlo desaparecer por el control de seguridad, me sentí vacía, como si el mundo entero se hubiera oscurecido de repente. Tras la partida de Javier, vivía en un constante tira y afloja. Por un lado, lo extrañaba muchísimo, cada momento que pasamos juntos. Por otro, temía estar siendo demasiado impulsiva. Si de verdad me iba a España, ¿qué significaba eso? Significaba renunciar a mi trabajo de policía,
dejar Argentina, a mis padres, a todos mis amigos, y volar a un lugar con una cultura completamente diferente. ¿Y si al llegar a España la realidad no era como yo la imaginaba? ¿Y si Javier un día cambiaba de opinión? ¿Y si no lograba adaptarme a la vida allí? Estas preguntas eran como una enorme nube negra que me oprimía y apenas me dejaba respirar. Javier no desapareció. Me enviaba mensajes todos los días. Por la mañana, antes de que yo saliera de casa, ya tenía un mensaje suyo en el móvil. Por la noche, cuando volvía del trabajo, hacíamos videollamadas. Me preguntaba cómo me había ido el día, si estaba cansada, cómo estaba de ánimo. A veces, en la comisaría, durante los turnos de noche, apenas podía mantener los ojos abiertos, pero ver sus mensajes me daba fuerzas para seguir un poco más. También me enviaba fotos de su vida en España, calles limpias, tiendas de conveniencia iluminadas las 24 horas, gente haciendo cola en el metro en silencio, sin empujones. Me enseñó fotos de su casa, un apartamento limpio y luminoso con un balcón desde el que se veía la ciudad. Miraba esas fotos con una punzada en el corazón, porque sabía que era otro mundo, completamente diferente al que yo estaba acostumbrada. 2 meses después, finalmente tomé una decisión. Esa noche, volvía a casa del trabajo en la peluquería. En el autobús, apoyada en la ventanilla, contemplando las luces de Buenos Aires, de repente sentí que esa ciudad me era ajena. Era el lugar donde había vivido más de 20 años, pero solo me inspiraba cansancio, deudas y una presión asfixiante. Empecé a preguntarme, si sigo aquí, ¿cómo seré dentro de 5 o 10 años? La respuesta era obvia. Igual que ahora, o incluso peor. Seguiría ganando el mismo sueldo miserable, teniendo 2 trabajos, preocupándome por el dinero, atrapada en un lugar sin futuro. Saqué el móvil y llamé a Javier. El teléfono sonó un par de veces. Cuando contestó, su voz sonaba sorprendida. «¿Luisa? ¿Por qué me llamas a estas horas?» Respiré hondo y le dije, «Javier, he tomado una decisión. Quiero ir a España. Quiero casarme contigo». Al otro lado de la línea hubo un silencio, y luego oí su voz, temblorosa. «¿De verdad? ¿De verdad quieres venir?» Sonreí y dije, «Sí. Quiero estar contigo. Quiero empezar de nuevo». A partir de ahí, se puso en modo acción. Empezó a ayudarme a reunir todos los documentos necesarios. Me dijo que él se encargaría de los trámites del visado, que yo solo tenía que preparar mi pasaporte y los papeles necesarios. También me dijo que volvería a volar a Argentina una vez más, para hablar personalmente con mis padres, porque sabía que los más difíciles de convencer no era yo, sino ellos. Me conmovió mucho, pero al mismo tiempo me sentí muy inquieta, porque sabía que mis padres no aceptarían fácilmente que me fuera al otro lado del mundo. Y así fue. El día que reuní el valor para decírselo a mis padres, la casa casi explotó. Esa noche, los 3 estábamos sentados en el salón. Con mucho cuidado, empecé a hablar. «Papá, mamá, tengo algo que deciros. He conocido a una persona maravillosa, es español. Queremos casarnos, y he decidido irme a vivir con él a España». El aire se congeló al instante. La cara de mi padre se ensombreció. Se levantó de un salto y, con vozarrón, gritó, «¿Estás loca? Lo conoces desde hace solo unos meses y ya quieres irte con él al otro lado del mundo. ¿Cómo sabes que no es un estafador? ¿Cómo sabes que no te abandonará en cuanto llegues a España?» Mi madre también se echó a llorar. Me agarró de la mano y dijo, «Luisa, ¿cómo puedes hacernos esto? Si te vas, ¿qué será de nosotros? Eres nuestra única hija, ¿de verdad vas a dejarnos aquí solos?» Yo también lloré. Les dije, «Mamá, no es que no os quiera. Es que quiero tener una vida en la que pueda respirar. Aquí trabajo más de 10 horas al día y aún así no consigo ahorrar, no puedo pagar las deudas. Seguimos pidiendo dinero prestado para tus medicinas. Pero si me voy a España, tendré la oportunidad de ganar más, de cuidaros de verdad, en lugar de solo pedir perdón por no poder hacer nada». Pero mi padre no escuchaba. Con una sola frase, zanjó la cuestión, «No. No te doy mi permiso. No puedes irte». Esa noche discutimos hasta que ninguno de los dos hablaba. Volví a mi habitación y lloré en la cama hasta que me dolió el pecho. 2 semanas después, Javier cumplió su promesa. Volvió a volar miles de kilómetros desde España hasta Buenos Aires. El día que fue a mi casa, yo estaba increíblemente nerviosa. Mis padres lo recibieron con caras serias, como si estuvieran interrogando a un criminal. Pero Javier fue muy respetuoso. Les contó sobre su trabajo,
su familia y les mostró fotos de su casa en España. Les habló de su plan para nuestro futuro, cómo me ayudaría a aprender el idioma y a buscar trabajo, cómo me cuidaría. También les dijo que entendía su preocupación, que si estuvieran en su lugar, él también se preocuparía por su hija. Les prometió solemnemente que me haría feliz y que nunca me abandonaría. Y lo más importante, les dijo que no quería alejarme de ellos, que ahorraríamos dinero para que yo pudiera volver a visitarlos, o para que ellos pudieran ir a España. Habló durante mucho tiempo, con sinceridad y calma. Mi padre lo escuchaba en silencio, con el ceño fruncido. Mi madre no paraba de secarse las lágrimas. Después de que Javier terminara, mi padre se quedó callado un buen rato y luego dijo: «Joven, no sé si puedo confiar en ti, pero veo que eres sincero. Si de verdad amas a mi hija, demuéstramelo con hechos». Esa noche, mi padre finalmente cedió. Me dijo: «Luisa, si esta es tu elección, no me opondré más. Pero recuerda, si te tratan mal, vuelve a casa. Siempre seremos tu refugio». Lloré y lo abracé con fuerza. Gracias, papá. El día que me fui de Argentina, mis padres fueron a despedirme al aeropuerto. Mi madre lloraba sin parar, no dejaba de meterme cosas en la maleta, temiendo que pasara hambre o frío. Mi padre no dijo mucho, pero sus ojos estaban enrojecidos. Justo antes de entrar en el control de seguridad, me abrazó y me susurró al oído: «Hija, cuídate mucho. Sé valiente». En el avión, lloré durante todo el trayecto. Miraba por la ventanilla las nubes y sentía miedo, pero también una pequeña chispa de expectación. Sabía que mi vida estaba a punto de empezar de nuevo, en un lugar completamente desconocido. Cuando llegué a Madrid, Javier me estaba esperando en el aeropuerto con un ramo de flores. Al verlo, todas mis dudas y miedos se disiparon. Lo abracé con fuerza. Sabía que, con él, no estaba sola. El primer mes en España fue como una luna de miel. Javier me llevó a conocer Madrid, a ver los lugares turísticos, a probar la comida local. Me sentía increíblemente feliz. Pero pronto, la cruda realidad se hizo presente. El mayor problema era el choque cultural y el aislamiento. Aunque hablaba español, el acento, las expresiones y las costumbres eran completamente diferentes. Además, para conseguir un buen trabajo, necesitaba dominar el inglés, el idioma de los negocios internacionales en Europa. Empecé a sentirme muy sola y frustrada. Un día fui sola al supermercado a comprar una botella de agua. Me quedé parada frente a la sección de bebidas durante casi 5 minutos. Había tantas botellas transparentes, té dulce, bebidas isotónicas, aguas con sabores. No entendía bien las etiquetas, así que cogí la que más se parecía al agua. Al llegar a casa y probarla, resultó ser té verde dulce. En ese momento, me sentí tan inútil y frustrada que estuve a punto de llorar. Un acto tan simple como comprar agua, que en mi país no requería ningún esfuerzo, aquí se convertía en un desafío. La soledad empezó a hacerse muy real. Durante el día, estaba sola en casa sin nadie con quien hablar. Quería llamar a Argentina, pero por la diferencia horaria, cuando yo estaba despierta, mi madre dormía. Abría la ventana y veía a la gente pasar, sintiéndome como una maleta extraviada, colocada temporalmente en un lugar al que no pertenecía. Por la noche, a menudo me sentaba en el borde de la cama y las lágrimas caían solas. Me preguntaba una y otra vez: ¿tomé la decisión correcta? ¿Realmente podré sobrevivir aquí? Javier se dio cuenta de mi estado. Empezó a enseñarme inglés todas las noches después del trabajo. Empezamos por lo más básico: hello, thank you, sorry. Pero el inglés me resultaba increíblemente difícil. Estaba acostumbrada a un idioma donde las letras se corresponden con sonidos predecibles. En inglés, la pronunciación era un caos. Me esforzaba por pronunciar una palabra y sonaba como otra cosa. A menudo acababa con dolor de cabeza, sintiéndome increíblemente torpe. Escribir era una pesadilla aún peor. Me sentía como si nunca fuera a aprenderlo. La barrera del idioma profesional trajo más problemas de los que había imaginado. Una vez me sentí mal, probablemente por el cambio de dieta y agua. Estaba mareada y con náuseas. Javier me llevó a un centro de salud cercano. Él tuvo que hacer de intérprete con el médico. El médico hacía preguntas, Javier me las traducía y luego traducía mis respuestas. Durante toda la consulta, apenas pude hablar. Me sentía como una niña pequeña que necesitaba a un adulto para comunicarse con el mundo. Cuando me dieron la receta, las instrucciones estaban en español, pero con términos médicos que no entendía bien.
Al final, Javier tuvo que escribírmelo todo, diciéndome cuándo y cuántas pastillas tomar. Me sentí fatal, no por estar enferma, sino porque me sentía inútil. En Argentina, podía compaginar 2 trabajos y volver a casa sola de madrugada en autobús. En España, me había convertido en alguien que necesitaba ayuda hasta para comprar. Esa sensación de frustración casi me hace derrumbarme. Una noche, finalmente exploté. Miré a Javier y le dije todo lo que sentía: siento que aquí no sirvo para nada. No entiendo el idioma de los negocios, no puedo encontrar trabajo, dependo de ti para todo. Siento que solo soy una carga para ti. Javier me abrazó con fuerza, como si temiera que me rompiera. Me dijo: no eres una carga. Solo te estás adaptando a un mundo nuevo. El idioma se aprende poco a poco. El trabajo lo encontraremos juntos. No tienes que ser perfecta desde el principio. Tienes que creer en ti misma y también en mí. Estamos juntos en esto. Sus palabras me hicieron llorar, pero también sabía que no bastaba con el consuelo de otros. Tenía que levantarme por mí misma. Así que empecé a esforzarme más. Todas las mañanas estudiaba vocabulario de inglés. Por la tarde, veía las noticias españolas. Aunque apenas entendía lo que decían los presentadores, me fijaba en las imágenes y los subtítulos, intentando conectar con lo que pasaba en el país. Por la noche, cuando Javier llegaba del trabajo, repasábamos lo que había aprendido. Fui a la biblioteca y saqué libros de texto para principiantes. 3 meses después, por primera vez, logré comunicarme con éxito en una situación real. Entré sola en una tienda de conveniencia, señalé una botella de agua en la nevera y dije: quiero esta agua, ¿cuánto cuesta? El dependiente me entendió, me dio el agua y me dijo el precio. Pagué y, al salir de la tienda con la botella correcta en la mano, casi me echo a llorar allí mismo. Porque no era solo una botella de agua, era la prueba de que por fin podía empezar a valerme por mí misma. Pero sabía que con saber comprar agua no era suficiente. Necesitaba ingresos, necesitaba un trabajo. No quería ser siempre la persona a la que ayudan. Empecé a buscar trabajo por internet, pero la mayoría de las ofertas exigían un nivel de inglés fluido. Al ver esos requisitos, se me cayó el alma a los pies. Empecé a dudar si alguna vez podría ser considerada una adulta funcional aquí. Justo cuando estaba a punto de rendirme, las cosas dieron un giro. Un día, Javier me dijo que el amigo de un compañero de su trabajo tenía un programa de radio y quería hacer un especial sobre la vida de los cónyuges extranjeros en España. Me preguntó si quería participar y compartir mi historia. Me quedé de piedra. Pero mi español tiene mucho acento y mi inglés es muy malo, le dije. No importa, respondió Javier. Es tu historia, cuéntala como puedas. Quizás alguien te escuche de verdad. Acepté. Durante la grabación, el presentador hablaba despacio y con amabilidad. Me preguntó, frase por frase, ¿por qué viniste a España? ¿Cuál es la mayor diferencia que ves entre España y Argentina? ¿En qué te estás esforzando más ahora? Con el español que sabía, algo de inglés y muchos gestos, fui respondiendo. Hablé de mis padres, del sistema de salud en Argentina, de cómo hasta comprar agua me ponía nerviosa, pero que aún así quería quedarme, convertirme en alguien que pudiera sostenerse por sí misma. Después de la emisión del programa, la respuesta fue increíble. Mucha gente llamó a la radio para decir que mi historia les había conmovido. También se compartió en redes sociales, con gente comentando que los extranjeros en España también se esfuerzan mucho, que no vienen solo a disfrutar. Aproximadamente una semana después, recibí un correo electrónico. Era de una empresa comercial española que trabajaba con el mercado latinoamericano. Decían que habían escuchado el programa, y que mi conocimiento de la cultura sudamericana y mi dominio del español eran justo lo que necesitaban. Me preguntaban si estaría dispuesta a hacer una entrevista. Me temblaban las manos al leer el correo. No podía creer que alguien quisiera contratarme, no por caridad, sino por mis habilidades. El día de la entrevista estaba tan nerviosa que me dolía el estómago, pero fui. El jefe era un empresario español de unos 50 años que llevaba más de 20 haciendo negocios con Latinoamérica. Hablamos en español. Me preguntó sobre la situación del mercado argentino, dónde era fácil cooperar, dónde había que tener cuidado. Le respondí a todo. Luego me dio unos documentos comerciales en español y me pidió que le explicara los puntos clave. Hice lo mejor que pude. Su expresión pasó de la cautela a la aprobación. Finalmente, sonrió y dijo: Luisa, creo que serías un activo muy importante para nuestra empresa.
Bienvenida a bordo. Me quedé helada, y luego las lágrimas empezaron a caer. Porque en ese momento, no era la esposa extranjera que necesita protección, no era la mujer que depende de su marido para vivir, era una profesional reconocida oficialmente por una empresa española. Tenía un trabajo, tenía mi propio lugar. De verdad, estaba empezando a levantarme. Aunque había encontrado trabajo, llegaron nuevos desafíos. Descubrí que la cultura laboral en España era completamente diferente a la de Argentina. En Argentina, el ambiente de trabajo es más relajado. A nadie le importa mucho la puntualidad. Llegar 10 o 20 minutos tarde es normal, y el jefe no suele darle importancia. Pero en España, la puntualidad es sagrada. Llegar tarde es una falta de profesionalidad. Mi primer día de trabajo llegué 5 minutos tarde porque no conocía bien el metro, y todo el mundo en la oficina me miró. Fue muy embarazoso. Otra cosa a la que me costó adaptarme fue la cultura de la cortesía. Al principio, a la hora del almuerzo, mis compañeros me preguntaban, Luisa, ¿quieres venir a comer con nosotros? Yo pensaba que de verdad querían que fuera, así que decía, claro. Luego descubrí que era solo una pregunta por cortesía, no una invitación a una interacción profunda. A la hora de comer, cada uno comía lo suyo y las conversaciones eran superficiales. No como en Argentina, donde los amigos comen juntos y comparten sus preocupaciones y secretos. También me di cuenta de que los españoles rara vez son directos, siempre hablan con rodeos. Una vez le entregué un informe a mi jefe y me dijo, no está mal, pero quizás habría que ajustarlo un poco. Yo pensé que eran cambios menores, pero un compañero me explicó que en realidad el jefe pensaba que tenía muchos problemas y que había que rehacerlo. Me quedé muy confundida. ¿Por qué no decirlo directamente? En Argentina, si algo está mal, te dicen exactamente qué es lo que falla. Pero aquí todo el mundo es muy diplomático, y a menudo no sabía qué pensar. Aunque mi español era nativo, el entorno profesional estaba lleno de tecnicismos que no entendía. En las reuniones, mis compañeros hablaban muy rápido, y a menudo me perdía. Solo podía tomar notas frenéticamente y luego buscar cada palabra en el diccionario en casa. A veces, el jefe usaba expresiones como matar 2 pájaros de un tiro o trabajar la mitad para obtener el doble de resultado, y yo no entendía nada, solo podía sonreír torpemente. Lo más doloroso fue que empecé a extrañar Argentina. Después de más de medio año en España, aunque las condiciones de vida eran infinitamente mejores, extrañaba mi hogar, extrañaba las calles de Buenos Aires, la música del tango, el sabor del asado, la sensación de hablar mi dialecto. En España, cada día tenía que esforzarme. Por la noche, mi cerebro estaba tan cansado que sentía que iba a explotar. Lo más triste era no poder volver a ver a mis padres. El billete de avión era demasiado caro. Aunque mi sueldo era más alto que en Argentina, después de los gastos de vida y el alquiler, lo que quedaba lo enviaba a casa para ayudar con las deudas. No podía ahorrar, solo podíamos hacer videollamadas semanales. Ver el rostro envejecido de mi madre me rompía el corazón. Una vez, mi madre lloró durante una videollamada, diciendo que me extrañaba mucho y preguntándome cuándo volvería. Yo también lloré, solo pude decirle, espera un poco más. En cuanto ahorre lo suficiente, volveré. Durante este tiempo, empecé a dudar de mi elección. Vine a España por una vida mejor, pero, ¿era más lo que había perdido? Había perdido mi país, mi cultura, mis amigos, mi familia. Aunque en España tenía trabajo e ingresos, ¿era realmente feliz? ¿Pertenecía a este lugar? ¿O siempre sería una extranjera, alguien que nunca podría integrarse del todo? Una noche, tuve una gran discusión con Javier. Ese día, en la oficina, me había sentido mal. Oí a unos compañeros decir a mis espaldas que mi acento era demasiado fuerte y que no deberían haberme contratado. Volví a casa de mal humor. Javier me preguntó qué me pasaba y exploté. ¿Sabes lo duro que es para mí? Cada día me esfuerzo por adaptarme, pero nunca podré ser como vosotros. Siempre tendré acento, siempre seré una extranjera. Lo dejé todo por ti, pero ¿tú qué has dejado por mí? Javier se quedó helado, con una mirada herida. Luisa, dijo, pensé que venir a España también era tu deseo de empezar de nuevo, no solo por mí. Sus palabras me calmaron. Me senté en el sofá, con la cabeza entre las manos, y reflexioné. ¿Por qué vine a España? ¿Por amor, para escapar de la pobreza o para buscar un futuro mejor? De repente, me di cuenta de que estaba culpando de todas mis frustraciones al hecho de ser extranjera,
pero el verdadero dolor era que aún no había encontrado mi lugar. Esa noche no hablamos más. Cada uno se fue a su habitación. Me di vueltas en la cama, con la mente hecha un lío. Recordé las palabras de mi padre en el aeropuerto: Luisa, ya que has elegido este camino, no te rindas fácilmente. Recordé las lágrimas de mi madre. Recordé a Javier volando 2 veces a Argentina, enseñándome con paciencia, apoyándome cuando más indefensa me sentía. No podía rendirme. Tenía que seguir adelante. A la mañana siguiente, me disculpé con Javier. Lo siento, le dije. No era mi intención. Solo estoy muy cansada, muy asustada. Él me abrazó y dijo: cariño, estamos juntos en esto. Sé que es duro para ti. Iremos poco a poco. Después de reconciliarnos, decidí afrontar la vida de una manera más positiva. Empecé a participar en actividades para inmigrantes. Allí conocí a mucha gente que, como yo, había venido de otros países. Compartimos experiencias y nos animamos mutuamente. También empecé a aprender más sobre la cultura española, a ver series de televisión españolas, a escuchar música española, y poco a poco me fui integrando. En el trabajo, empecé a progresar. Gracias a mi conocimiento del español y la cultura latinoamericana, ayudé a la empresa a cerrar varios acuerdos importantes con clientes de Sudamérica. El jefe me felicitó y me subió el sueldo. Incluso empecé a enseñarles a mis compañeros algunas palabras en mi dialecto. Todos estaban encantados y el ambiente en la oficina mejoró. Poco a poco, dejé de sentirme sola. Tenía mi propio círculo de amigos, mi propio ritmo de vida. 1 año después de mi llegada, mis padres finalmente vinieron a visitarme. Ese día, en el aeropuerto, vi a mi madre salir y, en cuanto me vio, corrió hacia mí llorando, abrazándome. Hija, has adelgazado, pero se te ve llena de vida, me dijo. Mi padre también tenía los ojos enrojecidos. Luisa, por fin vemos tu nuevo hogar. Paseamos juntos por el centro de Madrid. Mi madre, al ver las calles limpias, las farolas ordenadas, a chicas caminando solas por la noche, no salía de su asombro. En Argentina, después de las 8 de la noche es muy peligroso salir. ¿Cómo puede ser tan seguro aquí? Mi padre, al ver las tiendas de conveniencia abiertas 24 horas, donde se podía comprar de todo, dijo que esto era el paraíso. Los llevé al hospital para un chequeo de mi madre, ya que su diabetes requiere revisiones periódicas. La sanidad pública española es fantástica. La consulta apenas costó nada y el médico fue muy profesional. Mis padres solo podían decir que era increíble. En Argentina, una visita al médico cuesta una fortuna y no siempre te atiende un buen doctor. También fuimos a comer tapas. Mis padres probaron por primera vez el pulpo a la gallega, el jamón ibérico. Se reían diciendo que la comida española era sorprendente, pero deliciosa. Mis padres pasaron 2 semanas en España, y cada día fue como un sueño para ellos. Vieron mi vida actual, mi confianza, y finalmente se quedaron tranquilos. En el aeropuerto, al despedirse, mi padre me abrazó con fuerza y las lágrimas cayeron por sus mejillas. Hija, al principio me opuse a que vinieras porque temía que sufrieras, pero ahora, al verte tan bien aquí, tu padre está muy orgulloso de ti. Tuviste el valor de dejar ese infierno y encontrar tu propia felicidad. Lo que más feliz me hace en esta vida es verte así. Mi madre también lloró y me dijo: hija, cuídate mucho. Te esperaremos siempre que vuelvas. Solo queremos que seas feliz. En ese momento, supe que mi elección había sido la correcta. Después de que mis padres se fueran, la relación con Javier se fortaleció. Empezamos a planificar nuestro futuro. Queríamos tener hijos, comprar una casa, que mi madre pudiera venir a vivir a España cuando se jubilara. Incluso empezamos a aprender a bailar tango juntos. Yo le enseñaba a Javier, y él se esforzaba mucho. Bailábamos en el salón de casa, torpemente. La vida empezó a ser dulce. Ya no extrañaba mi hogar todos los días, porque sabía que este era mi hogar. 2 años después, di a luz a nuestra hija, a la que llamamos Sofía. El día que nació, la sostuve en mis brazos y las lágrimas cayeron, porque ella representaba mi nueva vida. Mirando su carita, juré que le daría lo mejor, que no la dejaría sufrir como yo de niña. Javier se convirtió en un padre increíblemente tierno. Me ayudaba a cuidar de la niña todos los días, se levantaba de madrugada a preparar el biberón sin una sola queja. Nuestra pequeña familia era muy feliz. Ahora, he ascendido a gerente en mi empresa, responsable del negocio en Latinoamérica.
Mi español y mi trasfondo cultural se han convertido en mi mayor ventaja. La empresa incluso quiere enviarme de vuelta a Argentina para abrir una sucursal. Estoy muy emocionada, porque no es solo un trabajo, es el reconocimiento que he ganado con mi esfuerzo. Mirando hacia atrás, en estos años en España he llorado, he tenido miedo, he querido rendirme. Pero cada vez, he resistido. Porque sabía que rendirme significaba volver al punto de partida. El año pasado, llevé por primera vez a Sofía a Argentina a ver a sus abuelos. Se pusieron tan contentos al ver a su nieta que no paraban de llorar. Mi madre, abrazando a Sofía, dijo: cariño, cuando tu madre se fue, me dolió mucho el corazón, pero ahora, al veros, sé que todo ha merecido la pena. Mi padre nos llevó al parque cerca de nuestra antigua casa. Aquí es donde jugaba tu madre de pequeña, le dijo a Sofía. Ahora te toca a ti. Paseamos por las calles de Buenos Aires. Le señalé a mi hija el local donde conocí a Javier. Cariño, aquí es donde mamá conoció a papá. Si ese letrero no se hubiera caído y papá no me hubiera apartado a tiempo, no estaríamos aquí. Sofía asintió, sin entender del todo. Aún es pequeña. También fui a la pequeña cafetería donde tomé café con Javier. El local seguía allí, pero lo habían reformado. Me senté en nuestro antiguo sitio, pedí un capuchino y, cerrando los ojos, recordé esa noche que cambió mi vida. En aquel entonces, nunca habría imaginado que dejaría Argentina, me casaría con un español y encontraría la felicidad en el otro extremo del mundo. Ahora, cuando alguien me pregunta qué es lo que más me atrae de España, siempre digo que no es el sueldo alto ni la comodidad, es la sensación de seguridad y orden. A las 12 de la noche, puedo caminar sola sin miedo a que me roben. Si pierdo la cartera, hay posibilidades de recuperarla. Me siento segura criando a mi hija aquí. Estas cosas, que en otros países son un lujo, aquí son la norma. Pero España me ha dado más que eso. Me ha dado la oportunidad de empezar de cero, un escenario para demostrar mi valía. En Argentina, mi futuro estaba escrito. En España, las posibilidades son infinitas. No me han discriminado por ser extranjera, al contrario, me han dado una oportunidad. Eso es lo mejor de este lugar. Javier, riendo, dice: ahora eres la embajadora de España. Y yo me río también. Es porque amo de verdad este lugar. Me ha dado una nueva vida, me ha hecho una persona mejor. Este año cumplo 30, y llevo 7 en España. Estos 7 años han sido más plenos y significativos que los 23 que pasé en Argentina. Ya no soy aquella chica agotada hasta la extenuación. Ahora soy una mujer segura de sí misma. Una esposa feliz. Una madre cariñosa que ha encontrado su rumbo en la vida y ha cumplido sus sueños. Algunos dicen que mi historia es un milagro. Yo no lo creo. Es una elección. Elegí creer en el amor, elegí salir de mi zona de confort, elegí enfrentar los desafíos y elegí no rendirme. Todos tenemos la oportunidad de elegir. Algunos eligen la estabilidad, otros la aventura. Yo elegí lo segundo, y eso cambió mi vida. Ahora, si una joven argentina me pregunta si debería irse, le diría: depende de la vida que quieras. Si estás satisfecha con lo que tienes, quédate. Si quieres un cambio, sé valiente y vete. No dejes que el miedo te ate. Irse es solo el primer paso. El verdadero desafío es adaptarse a un nuevo entorno, el idioma, la cultura, la mentalidad. Te encontrarás con todo eso, pero si no te rindes, encontrarás tu lugar. Mirando hacia atrás, a quien más agradezco es a Javier. No es solo mi marido, es mi maestro, mi amigo, mi apoyo. Cuando fui frágil, no me abandonó. Cuando estaba perdida, me dio dirección. Cuando lo necesité, siempre estuvo ahí. Él me enseñó que el verdadero amor es compañía y comprensión. También agradezco a mis padres. Aunque al principio se opusieron, al final confiaron en mí. Mi padre una vez me dijo: la valentía no es no tener miedo, es tener miedo y aún así atreverse. Esa frase la tengo grabada a fuego. Cada vez que quiero rendirme, la recuerdo y me digo a mí misma: puedo hacerlo. Ahora, a menudo me quedo en el balcón contemplando las luces de Madrid por la noche. Un mar de luces, un río de coches, pero todo increíblemente ordenado. Recuerdo la primera vez que estuve aquí, con el corazón lleno de pánico, sin saber si podría sobrevivir. Ahora, digo con orgullo, lo he conseguido. No solo he sobrevivido, sino que he vivido maravillosamente. Mi historia sigue escribiéndose. El mes que viene, vuelvo a Argentina.
No como una fracasada que huyó, sino como la directora general de la filial sudamericana, para abrir mercado. Estaré allí medio año, estableciendo la primera sede en el extranjero. Estoy muy emocionada. Esta vez, no me voy por desesperación, sino que vuelvo con mis logros, para que todos vean que la chica que trabajaba en 2 sitios es ahora una empresaria de éxito. Javier y Sofía vendrán conmigo. Él quiere experimentar el lugar donde crecí, entender mejor mi cultura. Sofía también quiere ir a la tierra natal de su madre. Será una experiencia maravillosa que unirá aún más a nuestra familia. Si tuviera que resumir mi vida en una frase, sería: elige con valentía y sé responsable de tu elección. Elegí irme y asumí la soledad, el idioma, la nostalgia. Pero también coseché amor, una carrera y una familia. No me arrepiento. Estas elecciones han forjado la persona que soy hoy. Para terminar, quiero deciros a todos: no temáis al cambio, no temáis a lo desconocido. La vida es corta, no dejéis que el miedo os detenga. Si tenéis un sueño, perseguidlo. Si encontráis el amor, amad. Si queréis empezar de nuevo, daos la oportunidad. El proceso será duro, habrá contratiempos, pero si no os rendís, llegaréis a donde queréis estar. Soy Luisa, una chica de Argentina. Hace 7 años no tenía nada, solo el deseo de cambiar. 7 años después, tengo todo lo que siempre quise: amor, familia, carrera, dignidad. Mi historia demuestra que si crees y te esfuerzas, los milagros ocurren. Y tú también puedes crear tu propio milagro.